El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tiene poder, como lo demuestra aquí. Le traían enfermos, lunáticos, endemoniados, paralíticos, toda clase de enfermedades, y él los curaba. Pero sin embargo, Jesús, siendo Dios, teniendo todo el poder, es prudente. Obra no temerariamente, no diciendo aquí yo soy el que puedo y voy a ir venciendo y aplastando. ¿Qué es lo que hace? Cuando se entera de que han arrestado a Juan, se retira a otra zona, se retira a Galilea. De Judea se va para Galilea. Esto es una enseñanza para nosotros. Jesús podía vencer plenamente a sus enemigos, podía vencer plenamente a todos los judíos, cualquiera que fuese, pero Jesús, como digo, de prudente, no quiere enfrentarse, y al huir nos enseña que los enemigos del alma, los que nosotros tenemos que van a hacer que perdamos nuestra alma, mundo, demonio y carne, tenemos que saber cómo combatirlos, cómo defendernos. Pues, yendo ya a lo concreto, hay tentaciones, hay enemigos que se vencen enfrentándoles y superándolos. Hay otras tentaciones que hay que saber huir de la tentación, no meterse en el peligro. Esto es lo que nos enseña Jesús, Él siendo Dios, teniendo todo el poder, y después más adelante nos dice cómo vencía las tentaciones, a los demonios, a las enfermedades, todo. Él tenía poder, pero sin embargo, de los hombres huye, de Herodes huye,
¿Por qué? No porque Él no pueda vencer, sino porque nos enseña que tenemos que ser prudentes. Herodes es el enemigo y ya sabe Jesús que ha prendido a Juan y terminará cortándole la cabeza. Y Él se aparta, espera el momento y hace lo que tiene que hacer. Miren, queridos hermanos, hay tentaciones que tienes que huir. No es cuestión de dártelas de valiente y enfrentarlo. Por ejemplo, las dudas de fe. Esa es una tentación cuando te atacan contra la fe, contra las verdades de fe, que tienes que enfrentar, solucionar definitivamente, tenerlo claro, no dejar que la duda quede ahí, no marcharte y decir, bueno, no, yo no quiero saber nada. No, es una cosa que tienes que solucionar. Pero las tentaciones contra la lujuria, hay que huir. Ahí no te las des de valiente. Yo no voy a caer en esto. Cuando empiezas a tener tentaciones, cuando ves un peligro, huye de la ocasión, huye de la tentación, huye del peligro. La ira, la cólera, en esto hay una cólera, una ira, diríamos, pequeña y demás, pero hay una ira, una cólera fuerte que nos domina. Entonces, cuando uno es dominado por la ira y la ira se le enciende mucho, tiene que saber huir de las ocasiones y peligros y estar preparado para cuando le surjan, tener herramientas para vencerla. San Juan Bosco tiene una norma que tendríamos que aprenderla. Es, si estás enfadado, cuenta hasta 10 antes de hablar. Si estás muy enfadado, cuenta hasta 100. Así es que, despacio, vete contando para que se te pase el enfado y después hables. Y si eres de tal manera que te arrebatas y ya pierdes el control, entonces déjalo para otro día, no respondas. Y ya al día siguiente, entonces ya cuando te hayas calmado, hayas dormido y la cosa esté de otra manera, entonces responde. Esto es, queridos hermanos, una de las enseñanzas que tenemos. Saber en qué momentos tenemos que huir y cómo enfrentar cada una de las tentaciones, de los peligros, de perder la gracia, de caer en el pecado. Como decía antes, las dudas de la fe hay que resolverlas, pero hay que ir al que sabe, al que entiende. No me voy a ir a uno que me está sembrando dudas, a ver qué es lo que dice para llenarme de dudas. Si me está hablando en contra y ya me ha puesto una duda, me ha dicho esto es así, lo otro es así, la Biblia dice esto, si yo lo sé, tengo que aclararlo, tengo que decirle, no, eso no es así, tú estás equivocado. Pero con personas necias, con personas que están, diríamos, ahí empeñados en decir una cosa que no razonan, no dialogues. ¿Cómo te vas a poner a dialogar con un loco? ¿Ve? Te vuelves loco y no lograrás ponerle cuerdo. Eso déjalo para el médico. Si tienes a una persona que está loca y dice locuras, lo que hay que hacer es, mira, yo no soy el médico, yo no soy la persona adecuada, yo no te puedo curar, vete al médico y que él te cure, que él te dé el tratamiento. Pero yo no puedo, yo no soy capaz de eso, no soy la persona adecuada. Entonces, con una persona que te viene a hablar de religión, que tiene otra religión y demás,
o tienes una buena formación teológica y sabes cuáles son sus errores y sabes cómo responder, o no entres en discusión, porque él tiene unos argumentos que lo que hacen es sembrarte dudas. Y tú, si no tienes más formación teológica, no puedes responderle, no tienes la capacidad. Por eso, en ese caso, decir, mira, no voy a dialogar contigo porque esto yo no puedo solucionártelo. Vete y que te lo solucione otro. Corta, huye, apártate, no te metas en el peligro. Si uno tiene una buena formación teológica, sabe cómo responder, la fe la tiene firme y demás, entonces se ve si la persona es tal que está equivocado y se le puede ayudar a aclararle a él sus dudas, sus problemas. Lo que pasa es que a veces pensamos nosotros que cuando nos vienen de otra religión con sus errores, que vamos a discutir para enseñarles cuál es la verdad. Un sacerdote que conocí en Puerto Rico era muy apostólico y él tenía sus métodos. Entonces solamente 2 ejemplos. Dice, a una persona la convirtió testigo de Jehová. Como los testigos de Jehová van visitando casa por casa, también le visitaban a él, a su casa, así es que, a casa parroquial. Y entonces contó dos cosas que hizo, una vez con unos y otra vez con otro. Entonces una vez llega una señora, testigo de Jehová, y entonces él habló un poquito, vio que la persona pues ni tenía formación, y encima se había cambiado de religión a los testigos de Jehová por algún problema que había tenido, como falta de atención, lo que sea, y simplemente le invitó a pasar a casa, le ofreció un café, habló amablemente, no discutió nada de religión, simplemente se interesó por ella, que dónde vivía, su familia, cómo estaba, le habló con mucha amabilidad y después se marchó. Esa buena acogida, esa amabilidad fue suficiente para cambiar a aquella persona y terminó diciéndole, no, yo es que como en la iglesia no me hacían caso y allí fue que me atendieron bien, pues me cambié. Pero no estaba convencida de lo que ella en esa religión le ofrecían. Y en otra ocasión, aquello fue divertido, allá todas las casas tienen rejas, parecen cárceles, por la cuestión de los ladrones y demás. Llegaron unos testigos de Jehová, la parejita, como siempre, y entonces llegaron con su Biblia, empezaron allí a decirle, y él pues, dicen, ¿quieren pasar? Les abrió la puerta, entraron, cerró con la chapa con llave, la reja, y dice, pues si vamos a hablar de Dios, empecemos a rezar, vamos a pedirle a Dios. Se puso de rodillas, sacó el rosario y empezó a rezar el rosario. Cuando él empezó a rezar el rosario, dice, se pusieron como fieras, como 2 leones agarrados a las rejas ahí que querían escapar, gritando, y estaban allí tratando de huir, ¿no? Y él se puso tranquilamente a rezar su rosario. Se rezó el rosario entero. No es que porque el otro gritaban y chillaban, no, él se puso a rezarle a la Virgen y se rezó el rosario entero. Cuando terminó de rezar el rosario, les abrió la puerta, ¡pum!, y salieron, ¿ve?, como si hubiesen visto al demonio. Bueno, pero era un teólogo, tenía buena formación, sabía cómo hacerlo. Y con su psicología, pues vio, estos están de una manera, estos están de otra, estos no hay manera de discutir con ellos porque no están para aceptar ninguna verdad. Y ese es el peligro, que muchas veces vienen solamente a sembrar dudas. Tienen ya unos textos, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, pero no razonan ningún texto. Yo una vez hablando con una testigo, una protestante, evangélica, no sé qué,
Decía, pero vamos a ver. Tratando de explicarle que María es la Madre de Dios. Entonces le decía, ¿Jesús es Dios, sí o no? Sí. Entonces, ¿Jesús es hijo de María, sí o no? Sí. Si Jesús es Dios, es hijo de María, María es madre de Dios, pero es que la Biblia dice, oye, pero vamos a ver, responda a mi pregunta. ¿Jesús es Dios? Sí, me respondía. ¿María es madre de Jesús? Sí. Entonces, ¿María es madre de Dios? Es que la Biblia dice, pero responda a mi pregunta. Y volvió otra vez. Mire, 10 veces, 20 veces, siempre llegábamos al mismo sitio y nunca llegaba a dar la respuesta. Porque como veía que era evidente, si María es madre de Jesús, Jesús es Dios, María es madre de Dios. Es que la Biblia dice, y ya me sacaba otro texto para no responder. Entonces decía, vamos a ver, lo que pasa es que usted no razona, no es lógica, porque usted me dice, si aquí hay una ventana, está en un segundo piso, si yo doy un paso para afuera, ¿me caigo? Y usted me dice, pero es que yo entro por la puerta y subo al segundo piso. Estamos de acuerdo. Si usted entra por la puerta, sube al segundo piso, se asoma por la ventana y da un paso, ¿se cae? Y dice, es que yo entro por la puerta, pero ¿se cae o no se cae? No me respondía. ¿Por qué? Porque el que no quiere aceptar una verdad, no discutan con ellos. Por eso Jesús, ¿qué hace? Se marcha a otro lugar. Tengamos esto en cuenta. Hay tentaciones que lo único que hay que hacer es apartarse de la tentación, no discutir con ello. Una ira, por ejemplo, estas personas que vienen a sembrarte dudas, mire, lo siento, yo no soy la persona, si quieres saber, si tú quieres hacer, vete a otro lado. No me vas a convencer, no es lo que yo quiero ahora, y no piensen que es falta de caridad. Ellos no vienen por caridad a hacerte el bien, ellos vienen por obligación a hacer una visita y a sembrar dudas, y es lo único que hacen. Entonces sé valiente y dile, lo siento, de esto no discuto. Entonces, ¿quieres saber algo? ¿Quieres que hablemos? Mira, yo voy a invitar al sacerdote, cuando venga el sacerdote hablamos los tres y entonces ya aclaramos, pero una persona que te pueda sacar de dudas. Como eso no les interesa, solamente quieren sembrarte las dudas, tú tienes que ser valiente y hacer lo que hace Jesús. ¿Qué hizo Jesús al enterarse que Herodes había arrestado a Juan? Irse a otra zona, irse a otro sitio, huir. Huye de las tentaciones de la fe, las que no puedes resolver. Pero por tu parte, tienes que, cuando te traen alguna duda, te traen lo que sea, ir y aclararlo, solucionar ese problema. Huye de las tentaciones de la ira. No te dejes que te arrebate. Tienes que buscar los métodos para controlarte. Pero si ves una persona que te va a provocar, no te enfrentes, no empieces a discutir porque terminarás mal. Huye de las tentaciones de la lujuria, de la castidad, de la pornografía. No te creas valiente como para resistir. En esto siempre la victoria está en la huida. Sé prudente y aprende cómo huir, cómo vencer las tentaciones. Nada más que la Santísima Virgen nos dé la sabiduría y la prudencia para saber cómo actuar cuando nos viene cualquier clase de tentación.